Muchísimas gracias por la introducción. Incluso la introducción histórica, si se puede decir. Porque de 1936 hasta, como lo dices, 1949, se encuentra en cada texto de Lacan una referencia al estadía del espejo. ¿No funciona? Sí. No puedo. No. Bueno. Me parece, bueno, primero fue algo fuerte en el movimiento psicoanalítico. Fue algo fuerte porque salía de manera absoluta, si se puede decir, salía de la orientación del movimiento psicoanalítico del momento. Las referencias que tomaba Lacan no pertenecían al mundo psicoanalítico del momento. Sus referencias eran la etología, la psicología del niño y la teoría de la forma o Gestalt Theory. Entonces, eso no hacía, se puede suponer que no era totalmente desconocido de los analistas del tiempo, pero no hacía parte de las referencias o de las disciplinas científicas utilizadas por los analistas en este momento. Entonces fue algo un poco a la vez imposible de negar, apoyado en disciplinas científicas reconocidas, pero también algo un poco extraño en el mundo analítico del tiempo, si se puede decir. Y se ve también aquí se ve después, a posteriori, la posición de Lacan, que va a repetirse. Por ejemplo, tomar apoyo en la lingüística más que en la teoría de los afectos, tomar apoyo en la lógica también, en la topología igual. Este movimiento de apoyarse en se puede decir, en el mundo científico del tiempo, empieza ya en el 36. Segundo punto que va a repetirse en el movimiento del pensamiento de Lacan es cómo caracterizarlo. Quizás tomar el ejemplo. ¿Por qué se interesa Lacan en la etología? ¿Por qué? Por el término de una imagen, de qué es una imagen. Entonces, no se refiere a la teoría de lo imaginario, por ejemplo, en Mélanie Klein o en otros analistas del momento, mundo imaginario, incluso también en Jung, que había desarrollado mucho todo el mundo imaginario en su propia orientación. No. Lo que interesa Lacan en la etología es el estatuto particular que toma la imagen en esta disciplina nueva. ¿Y qué estatuto? Vamos a decirlo de manera directa, el estatuto de un real. Retoma
en muchos de sus textos de esta década el ejemplo de la paloma. Los etologistas habían demostrado que para que una paloma se desarrollara correctamente sexualmente, es decir, para que la condición de posibilidad de la reproducción sexual de una paloma incluía la mirada, la percepción, si se puede decir, de la imagen de otra paloma en un momento dado de su desarrollo. Y la etología había demostrado que si la paloma estaba confrontada o expuesta a esta imagen de la especie, si se puede decir, sus órganos sexuales se desarrollaban, y si no lo era, sus órganos sexuales no se desarrollaban. Entonces, ¿qué es eso? Eso es el poder real de una imagen como real. No es la imaginación, no es lo imaginario, no son los cuentos de hadas, para nada lo que interesa a Lacan en lo imaginario. Es algo que tiene un poder inmediatamente eficaz, consecuencias en lo real, más real, es decir, aquí la reproducción. Y la etología, renovando la teoría del instinto, llamándole drive, con el término inglés, y demostrando la importancia de periodos críticas en el desarrollo de cada individuo de una especie, enfatizaba entonces el poder real de la imagen, el poder de condición de realización, pero al nivel más concreto, si se puede decir, más del lado de la vida. Esta orientación que demuestra la relación entre la imagen y el efecto de esta imagen al nivel de un efecto real que se puede comprobar, que se puede observar. Eso es lo que interesa a Lacan. Y el estado del espejo es construido a partir de esta orientación. Y la idea de Lacan es que, retomando los estudios que los psicólogos del niño habían hecho desde casi un siglo, sobre la relación que un niño tiene muy particular con su propia imagen en el espejo, Lacan va a demostrar que se trata de exactamente lo mismo, que la relación de un niño con su imagen en el espejo tiene las mismas consecuencias reales que lo ha demostrado la etología para el reino animal. Entonces se ve desde el principio del trabajo de Lacan, que duró más de 10 años alrededor de este tema, y no únicamente dedicado al
tema, y no únicamente dedicado al estadio del espejo, pero muy metido en esto, esta relación fuerte entre imagen y real es algo que realmente cambia, si se puede decir, los axiomas del psicoanálisis y que implica consecuencias nuevas en la definición de lo que es lo imaginario para un ser humano. Da a lo imaginario una base real, si se puede decir. No es por ser una imagen que no tiene consecuencias reales. Eso es lo importante. Entonces, cuando Lacan desarrolla en el artículo de 49, como lo has dicho tú, el estadio del espejo, hay una posibilidad de representarlo a posteriori, es decir, después de lo que sabemos que fue la enseñanza de Lacan años tras años hasta el final, y de escribir de una nueva manera el estadio del espejo. Pero no se puede. Bueno, no, se puede escribir así. Lacan no lo escribe así, soy yo quien lo escribe así, después de toda la enseñanza de Lacan que viene detrás. Imagen del cuerpo fragmentado. ¿Se escribe así? La idea bien conocida es que el niño tiene sensaciones múltiples, sin unidad, que Lacan llama el cuerpo fragmentado. Sus sensaciones corporales, orgánicas, no tienen una unidad, como se ve, no lo voy a demostrar, pero como se ve con su relación con sus distintos miembros, etcétera, que no le pertenecen realmente. Entonces es como un conjunto caótico de sensaciones orgánicas, y lo que dice el estadio del espejo, la teoría del estadio del espejo, es que la unidad del cuerpo no viene de las sensaciones orgánicas, sino que vienen de la imagen encontrada en el espejo o en el otro. El otro niño, incluso si tiene que ser de la misma edad o casi de la misma edad que él. Entonces, de este lado tenemos un cuerpo fragmentado, múltiple, caótico, orgánico, si se puede decir. Y de este lado tenemos la imagen en el espejo, que no le pertenece al principio, que es un objeto exterior, tal como la imagen para la paloma, pero que tiene como consecuencia de cubrir el cuerpo fragmentado y
a la identificación con esta imagen de, ¿cómo decirlo?, enmascarar o dar como una unidad a lo que no tiene. Y yo enfatizo esto a partir, y lo escribo así, a partir del Lacan que viene después. Jacques-Alain Miller ha demostrado de una manera muy económica y muy clara que el matema de basis que va a utilizar Lacan casi hasta el final de su obra es este matema que yo he escrito aquí. Esto, que lo toma en De Saussure. Significante, significado. Y con la barra entre los dos. Pero también después va a utilizar este mismo matema para dar una fórmula de lo que él llama los discursos, igual de forma, si se puede decir. Entonces, yo lo que he escrito aquí es el uso de este matema a propósito del estadio del espejo, porque me parece que funciona igual. Funciona como a la vez algo que jamás se va a identificar totalmente. El organismo queda un organismo caótico. Cada vez que nos duele, lo experimentamos. Explota la imagen global. Entonces hay la separación, pero hay también una relación absolutamente necesaria entre los dos, que cuando no está, desencadena catástrofes subjetivas muy fuertes. Por ejemplo, hay algunos sujetos psicóticos que testimonian de levantarse una mañana y al ir al baño y verse en el espejo no reconocerse. Bueno, entonces, en estos casos patológicos, si se puede decir, lo que explota es precisamente el lazo entre la imagen y el caos. El no reconocerse, que también nos puede ocurrir a cada uno algunas veces. Por ejemplo, hay un texto de Freud en el tren a propósito de la extrañeza, donde el Freud está en el tren, es un tren de noche, se mira en el espejo y se dice: ¿qué es este viejo? Un susto que no reconoce al viejo en el espejo, que es él. Claro. Entonces, nos puede ocurrir y es bastante desagradable que la relación que generalmente no cuestionamos entre nuestro caos, si se puede decir, y nuestra imagen, cualquier juicio que tenemos sobre nuestra imagen, generalmente uno es cubierto por el otro, por la otra. Entonces yo pienso que es posible describir retrospectivamente el estadio del espejo de esta manera. El estadio del espejo
de esta manera. La segunda cosa que se puede también sacar del estadio del espejo es que la imagen no se produce para el niño humano sin el lenguaje, es decir, sin lo que Lacan llama el otro mayúsculo. La escena que añade Lacan, hay dos escenas tipas, si se puede decir. Es el niño en brazo de la madre o del adulto frente al espejo, la madre diciéndole, mira qué niño tan hermoso, si es una buena, si es mala, mira qué niño tan feo, si es mala. Pero hay lo que viene, si se puede decir, identificar el niño con lo que el niño puede ver, es la palabra del otro, es decir, el lenguaje. También Lacan desarrolla desde este momento, casi desde el inicio, una referencia a Sant Agustín en las Confesiones. He tenido un estudiante que ha hecho un trabajo muy hermoso sobre eso, porque es una referencia de Lacan a San Agustín en las Confesiones que Lacan retoma del 36 hacia casi 4 años antes de su muerte. Y cada vez la traduce él de una manera distinta. Y poner estas traducciones unas detrás de la otra es muy interesante, porque se ve dónde Lacan está buscando la dificultad, porque en su traducción hay cosas que no cambian y hay cosas que cambian. Bueno, no voy a hacer este trabajo hoy, pero es muy interesante. Es la anécdota o la frase donde Sant Agustín habla de un niño y enfatiza a Sant Agustín que el niño todavía no puede hablar, infans, mirando, y aquí es el término difícil de traducir, mirando de una mirada, Lacan dice, amarga, endeuillé, con duelo, etc. Hay 3 adjetivos que utiliza Lacan para traducir esta tonalidad, si se puede decir, o este acento de la mirada del niño. Mira a la madre con el hermano de pecho, se dice, en brazo. Mirada amarga y desplacer, claro, envidia. Entonces, también eso te muestra el estatuto fundamental de la palabra en esta identificación, en este lazo que se construye entre la imagen en el espejo y la experiencia orgánica del cuerpo. Bien, de tal manera que en los años 50 y 60 Lacan va a retomar de nuevo el estadio del espejo, complicándole con lo que él llama el modelo óptico, de tal manera que añade 2 espejos, un espejo convexo, cóncavo,
y un espejo plano, de tal manera que representa el otro del lenguaje como el espejo plano que permite ver o no ver la ilusión óptica que interesa a Lacan en este momento. Porque aquí, en el estadio del espejo al principio, no hay ilusión, lo dice Lacan, es algo de verdad, si se puede decir. En el avance que él hace sobre lo imaginario a partir de la introducción del inconsciente estructurado como un lenguaje, sí, habla de una ilusión. Habla de una ilusión producida precisamente por el lenguaje que permite o no permite que esta ilusión funcione. Y aquí voy a añadir un segundo punto. Un segundo punto muy importante, porque la dificultad con esta escritura es la dificultad de los puntos de reunión, los puntos de, ¿cómo decirlo?, de encuentro, los puntos de encuentro entre la experiencia orgánica y la imagen. Y esto es un trabajo que Lacan realmente, al cual Lacan se dedica durante 10 años. Por eso introduce la ilusión del esquema, la ilusión óptica de la experiencia de Boisse. Cómo se produce el lazo entre los dos. Por la palabra, de acuerdo. Por el lenguaje, de acuerdo. Pero ¿cómo? Aquí se puede pensar, y Lacan piensa en Freud. La idea de Freud de las zonas erógenas del cuerpo. Erógenas del cuerpo, que son localizadas en los puntos de apertura, si se puede decir, del organismo. Todos los lugares en el cuerpo que permiten un intercambio entre cuerpo como organismo y mundo exterior. Lacan retoma eso. De tal manera que se puede decir que lo que permite la relación entre los dos son las zonas erógenas. Que se puede representar aquí. El lazo entre la imagen y el organismo, entonces, tiene que ver con experiencias de goce. Son las experiencias de goce que vienen a articular, si se puede decir, o estaba pensando en lo que estoy diciendo, un término. En lo que estoy diciendo, un término francés que es un agrafe.
¿Sabes cuando uno tiene que poner juntas dos hojas? A la grapa, grapar. Grapar. Sí, grapar. Bueno, los puntos de agrapar tienen que ver con experiencias de goce. Eso es muy freudiano. El lugar, la boca, el ano, el falo, y Lacan va a añadir las orejas, los ojos, todas las zonas que permiten que se agrapa la imagen con el organismo, lo que enfatizaba Freud, Lacan les va a retomar llamándole objeto pequeño a. Entonces, la idea que tiene en el esquema óptico en los años 50 a 60 es que la imagen del cuerpo es como un vaso y el espejo recto del lenguaje permite que los objetos A, es decir, los objetos que tienen que ver con las zonas de goce, sean ubicadas dentro del hueco del vaso. Y si uno pone este espejo así o de esta manera, las flores no se encuentran en el hueco, se encuentran afuera. Entonces, es un trabajo para dar cuenta de lo que aquí parece dado, la adecuación entre el cuerpo fragmentado y la imagen del cuerpo. Lacan empieza por darla como es así, pero después intenta dar cuenta de cómo se produce, si se puede decir, esta ilusión de velo, del lo uno que viene a velar lo múltiple. Y utiliza dos tiempos, desarrollando el modelo óptico, poniéndole más y más complicado cada vez, pero lo fundamental es cómo se pueden ubicar estas zonas que son de Anclajes, quizá mejor en castellano, no lo sé. Sí. Bueno, para que aparezcan dentro de la imagen lo que, por cierto, no es para nada dentro, es al lado. Bien. Entonces es una introducción de los objetos A como teniendo su lugar en el cuerpo cuando son fundamentalmente heterogéneos a la imagen, porque no son imágenes, provienen de experiencias de goce, es decir, provienen de lo que tiene que ver con el cuerpo como organismo y no el cuerpo como imagen. ¿Cómo se ubica, entonces, es la pregunta, cómo se ubican los goces, si se puede decir, que tienen que ver con el funcionamiento del organismo dentro de una imagen que, por cierto, no tiene ningún hueco? Una imagen es superficie plana, no tiene hueco. El goce tiene que ver con el funcionamiento del organismo. Tampoco tiene hueco. Lo que puede producir el sentimiento
en el adundamiento del hueco con la imagen y el caos, es el lenguaje. Es el lenguaje que ubica, que permite ubicar estas experiencias dentro de la imagen o de articular las experiencias corporales de goce con la imagen que en sí misma no implica una experiencia de goce para nada, sino un goce que Lacan enfatiza desde el principio, diciendo, no se puede traducir en castellano como jubilatoire, pero como no sé cómo se traduce jubilatoire. Sí, pero es equivoco. Bueno, entonces, jubilatorio es un placer, pero que tiene que ver con la mirada que Lacan en el seminario 10, que es el seminario más pedagógico sobre lo que son los objetos A, asocia con la mirada, el poder y la mirada, la toda potencia que tiene que ver con la mirada. Entonces, voy a añadir algo sobre esos objetos A, que son entonces el punto a la vez de encuentro entre imagen y organismo, pero que también son el punto de contestación, si se puede decir, de oposición entre el cuerpo como imagen y la experiencia corporal. Quizás sería mejor salir de experiencias cotidianas para darles un poquito el sentido de lo que es el objeto A. En el seminario 10, que se llama la angustia, Lacan dice que la angustia es el detector, igual que un conteur Geiger, es el detector de un objeto. Bueno, para decirlo de una manera, bueno, un poco cómica, el pelo, por ejemplo. El pelo es algo que pertenece a nuestra imagen. Lo cuidamos, hacemos cosas con el pelo, nos identifica. Bueno, en todas las culturas, de manera distintas, pero en todas las culturas. Bien, entonces pertenece a la imagen como elemento importante. Por ejemplo, mis nietos me reconocen al pelo, incluso se equivocan algunas veces, van a señora que tiene el pelo como yo y ¡pum! Bueno. Pero en el baño, en el lavabo, después de lavarse, cuando quedan pelos aquí, o cuando en la ducha se produce un tapón y que hay que... Eso es el objeto A. Es decir, fuera de la imagen, no pertenece al imperio unificatorio pertenece al imperio unificatorio de la identidad imaginaria, queda solo, absolutamente repulsivo,
Hay ejemplos más trágicos. Hay una película de guerra maravillosa de realismo, que es Hay que salvar al soldado Ryan. La escena extraordinaria al principio de la película, que es el desembarque. Bueno, es un drama, es horrorífico. Bueno, hay un montón de tipos. Yo elijo un pequeño detalle. Hay un tipo, boom, 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 en todas partes, ok. El tipo cae. Se supone que no siente todavía nada, porque al principio, no sé, 10 segundos, 1 minuto, cuando uno se corta o tiene una injuria, no se siente algo orgánico. Pero el tipo ve a su lado su propio brazo, empieza a gritar, y se puede entender por qué grita, pero igual algo de la imagen del cuerpo, cortado, separado, produce un horror cuando mirándose los brazos del tipo antes en el gimnasio debería ser agradable. Entonces, los objetos son estos. Son ejemplos. Cuando están tomados en el conjunto del vaso, que es la imagen, flores. Afuera, angustia o horror. Igual por el excremento. Igual también por las voces. Las voces cuando parecen salir de una boca humana. Perfecto. Cuando es una voz que sale de ninguna boca humana, igual, angustia. Igual la mirada. Entonces los objetos A, que generalmente funcionan como objetos comunes, Lacan dice en Seminario 10, no son objetos comunes, parecen objetos comunes, funcionan como objetos comunes, pero no lo son. Y cuando hay experiencias de angustia, precisamente la angustia revela la diferencia entre estos tipos de objetos y los otros. Yo lo digo porque precisamente estos objetos A claro que tienen que ver con experiencias de goce, claro que generalmente pertenecen a la imagen del cuerpo global, pero también, claro que tienen un sentido que Lacan llama fálico, es decir, que para que puedan funcionar dentro del marco de los objetos comunes, tienen que tener valor fálico. Yo lo decía por el pelo. El pelo en la imagen global del cuerpo tiene un valor fálico, un valor. Afuera tiene su valor de real y ha perdido o pierde su valor fálico, su valor, es decir, su valor en términos de significante. Bueno. ¿Por qué digo eso? Primero, para demostrar a qué condición se produce el lazo entre los dos. La condición es el objeto A
y su ubicación dentro del marco de la imagen venerada. Por eso tiene que ver con el valor fálico y más precisamente en cosas del cuerpo con el valor humano de lo bello. Lo bello es la barrera que construye la imagen del cuerpo para integrar, dar sentido a los objetos. Cuando dejan de estar incluidos en esta imagen que les da valor de belleza o de singularidad o de interés o de qué raro, un valor cualquier, son puro real. Y aquí funcionan más en relación con el caos del organismo. Bien, aquí voy a parar de hablar de Lacan para pensar en la situación contemporánea y la experiencia que nos permite tener de la cultura contemporánea el análisis. Porque me parece que el movimiento de la ciencia ha cambiado algo en esta organización nuestra. Voy a tomar algunos ejemplos. Un ejemplo al cual se refiere Lacan al final de su enseñanza. El hecho que con el progreso de la ciencia, el organismo, porque la ciencia se refiere al organismo, el organismo se convierte en objetos cortados de comercio. Se puede cambiar una válvula del corazón, se puede tomar una parte de un ojo para ponerle en el ojo de alguien otro, y todos estos fenómenos de greffe, como se dice greffe en castellano, de cuando se pone un órgano de alguien a otro, trasplante, todos estos fenómenos de trasplante que implican un mercado de los órganos, hasta el trasplante de la cara, la imagen total de la cara, que se hizo hace poco, implican una maniobra particular sobre este conjunto, experiencia del organismo y experiencia del organismo y imagen global. Implican también que el organismo se convierte en objeto común que tiene un valor en
campo, como lo dice Lacan, de la competencia que, tal como lo define él, se define por rivalidad, aspecto imaginario, y acuerdo, aspecto simbólico. Lacan define así la competencia económica: rivalidad y acuerdo, imaginario, simbólico, lo que da valor a los objetos en el mundo de los objetos comunes. Ocurre con los progresos de la ciencia que parte del organismo son objetos de competencia, es decir, que se pueden comprar. Bueno, no se dice eso, pero se hace. Si no comprar, a lo menos intercambiar, dar, recibir. Y dar y recibir implica comprar, al final implica comprar. Igual en las familias hoy, cuando uno espera a un niño y tiene un niño, el álbum, se dice el álbum también, de fotos del niño, ¿cuándo empieza? No al nacimiento. Empieza a la primera ecografía. Entonces, en los álbumes hay la imagen de la primera ecografía. No, es cierto lo que digo, son asuntos cotidianos, de la vida cotidiana. De la segunda, de la tercera, del nacimiento y después, ok. ¿Cómo pensar eso? Es una imagen bien clara. La imagen, bueno, bien clara. Es una imagen, la imagen de la ecografía. Pero seguro que responde a la definición de una imagen. Objetiva, bien. Pero, ¿quién la ve? La máquina. Sin la máquina, esta imagen no podría ser vista. Entonces, también las imágenes han cambiado con los instrumentos de ciencias. Vemos cosas que no existen para la experiencia visual que nos es posible naturalmente, si se puede, para la percepción. Entonces, el discurso de la ciencia ha cambiado el cuerpo fragmentado, en el sentido de fragmentarlo de verdad. Ha cambiado también la imagen, en el sentido que ha separado la imagen de la posibilidad de la visión, de la percepción visual humana. Entonces el mundo es un mundo de imagen vistas por máquinas. Claro que hay un ojo detrás de la máquina, pero son imágenes imposibles de ver sin la ciencia. Entonces, se puede decir que la ciencia ha realmente cambiado la relación que tenemos con nuestro cuerpo como imagen global y nuestro cuerpo como organismo desconocido. Hay consecuencias, por ejemplo, de la educación científica, anatómica y fisiológica. Se ve, por ejemplo, la angustia. La angustia se alimenta con el saber
del organismo. Escucho a mucha gente que cuando tienen un dolor en algún lugar, ¿dónde van? En Internet. A ver de qué se trata en cuanto qué enfermedad podrían tener con este dolor. Y aquí se abre un montón de horror, de tal manera que la ciencia, la medicina, jamás fue más eficaz, jamás fue más, ¿cómo decirlo?, eficaz, sí, en el término de curar, pero jamás el miedo frente a eso, frente a no sé cómo llamarlo, a la imposibilidad de controlar el cuerpo, jamás fue tan fuerte. Porque es como si los cerebrantes necesitarían más y más y más informaciones para hacer de barrera a la angustia frente al caos orgánico. Antes no se sabía nada. Entonces la gente se refería ¿a qué? A la tradición, a lo que decían los padres, a no sé qué, se puede decir, la religión, bueno, a algunos discursos constituidos que permitían un poco hacer de barrera a la angustia. Y hoy, si se puede decir, a mi parecer, el avance del saber científico va con el avance de la angustia. Y yo lo veo como la consecuencia de esta separación entre imagen hasta su lado paradójico, imagen visto por nadie desde un lugar desconocido, y del otro lado el desvelamiento de un cuerpo orgánico sin que este cuerpo sea tapado por una imagen única, si se puede decir. Entonces, les propongo la idea siguiente: lo que ha ocurrido estos últimos años realmente en la vida cotidiana, porque es un poco más antiguo que esto, pero ahora es presente en la vida diaria, es ahora para cada uno de nosotros. Es una ruptura entre lo que Lacan llama la imagen I mayúsculo A, el ideal del yo, si se puede decir, ¿sí? No pone entre el ideal del yo y el objeto A.
también una ruptura entre el ideal del yo y la imagen narcisista, el yo ideal. Con la hipótesis que yo hago que el yo ideal va reemplazando más y más el ideal del yo por medio de la ciencia. No sé si aquí estoy un poquito menos precisa, pero ¿cómo explicarlo? Lo más la ciencia avanza en el conocimiento y las modificaciones del organismo y de las imágenes, lo menos fuertes son los ideales tradicionales que tenían que ver con un discurso del otro sobre el cuerpo y el asunto, y este asunto corporal del goce. Entonces, hay como una decadencia del ideal del yo y un desarrollo del yo ideal. De tal manera que este yo ideal funciona, cierto, como imagen del cuerpo, pero una imagen del cuerpo un poco cortada del otro de la palabra. Hay un desarrollo del mundo de las imágenes, no totalmente sin el otro de la palabra, pero en parte sin el otro de la palabra. Hay como una extensión del imperio de las imágenes que entonces no son tan reguladas por el mundo del discurso como lo eran antes, y que son reguladas no tanto por el imperio del lenguaje, sino por el imperio de la escritura científica. Los procesos para cambiar este yo ideal, cómo cambiarse la nariz, cómo cambiarse las, ¿cómo se dice? Les rides, las arrugas, cómo hacerse pechos más gordos, más pequeñitos, ¿cómo decirlo? Igual, bueno, todo se puede arreglar de otra manera. Bien. Voy a terminar por un último punto, que es que el arte moderno, el arte contemporáneo, es con el psicoanálisis, a mi parecer, el discurso que revela este cambio en la cultura. Yo había llevado, se me ha olvidado, yo había llevado una conferencia de Jacques Lacan en las universidades americanas en los años 70, donde habla de una de las dos bases del psicoanálisis siendo el cuerpo. Y hay en este texto una frase muy conocida de Jacques Lacan que es
los hombres adoran a la forma de su cuerpo, de sus cuerpos. Lo voy a decir. Un cuerpo se reproduce por medio de una forma que se manifiesta en esto que este cuerpo se reproduce, subsiste y funciona solo. De su funcionamiento no tenemos ningún conocimiento. Lo apreciamos por su apariencia. Esta apariencia del cuerpo humano los hombres le adoran. Adoran una pura y simple imagen. Entonces yo quería hacer esta cita porque lo que revela el arte moderno contemporáneo es el cambio de la forma adorada por los hombres, si se puede decir, por los serrablantes. Todo eso empezó con Marcel Duchamp y se desarrolló durante el siglo XX hasta hoy, de tal manera que hay algunos artistas que hoy, con una cierta ironía, analizan, revelan la nueva relación que tenemos con nuestro cuerpo. Voy a tomar dos ejemplos. En la obra de Damien Hirst. No sé si lo conocen. ¿Sí, no? Bueno, es un artista inglés. Los jóvenes ingleses muy conocidos porque es un tipo muy listo que ha perfectamente entendido la relación entre arte y mercado en nuestra sociedad, lo que no lo impide analizar, interpretar, si se puede decir, la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Voy a tomar 3 ejemplos. Primer ejemplo, que se encuentra en el Palazzo Grassi, en Venecia. Es una habitación un poquito menos grande que esta, con étagère, ¿cómo se dice étagère? Con estanterías. ¿Dónde se ponen cosas? Eso. Estanterías. Estanterías. Estanterías, un montón. Y medicaciones, píldoras, de todos colores. Bueno, como una manera de interpretar la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Transformar este elemento de la vida cotidiana desde que nacimos, ejemplo, vitaminas, hasta la muerte, nos acompañan las píldoras. Entonces, el problema es que no recuerdo cómo ha titulado la obra. No la he
No fue a verla, tendráis que ver cómo se llama esta obra. Segunda obra, Madre y Niño, se llama. También se puede, hay distintos ejemplarios, pero hay uno en el Palazzo Grassi también, fue aquí donde la he visto. Es la famosa vaca cortada en lonchas. Bien. Y cada parte en una caja de formol o algo de este tipo. Y las pone así, es una vaca, entonces primer trozo con la cola, segundo trozo, cuarto, no sé si... Como las tomografías, ¿no? Sí. Lo ha titulado Madre y Niño. Bien. ¿Qué es esto? Yo pienso que es una interpretación de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que es exactamente lo que pasa cuando tenemos un escáner, cuando tenemos una radio, y estoy a favor de todo esto, ¿eh? Me encanta la medicina moderna, no es una crítica, pero eso cambia. Incluso con las viejas radiografías, nos permite vernos de calavera, por ejemplo. Es otra imagen. Bueno, este corte así, donde se ve cada cosa, no sé si la tengo, quizás la tengo, la imagen. Bueno, pequeñitas no van a ver. Es esto. En cada caja hay una parte de la vaca y son puestas en orden. No es un caos, no es esto, es ordenado. Entonces es un tratamiento de la imagen. Ha hecho también una estatua de mujer. Hay dos ejemplarios, uno en Londres y otro en Nueva York, pienso yo. Una estatua muy grande en una plaza. Es una mujer joven, una de nosotras, bueno, vosotras, y así banal, y con botas, con falda, nada extraordinario, sino que si la ves de un lado está como la acabo de describir, y si gira del otro lado la ves como estas imágenes anatómicas, la ves abierta, sin la barrera de la piel, ves sus órganos, y está esperando a un niño. Entonces también es una representación de la maternidad, en oposición con la Virgen María. Pero también la ciencia ha pasado por aquí. Es la interpretación que hace Hirst. Madre y hijos implica la ciencia anatómica, si se puede decir. La última es la más famosa, es la calavera. Aquí. Bueno, es un tema de historia de arte de siempre. Vanità, vanità de vanità, pam, la muerte. Y de ideales del yo, ideales sociales, ideales religiosos, valores de la ética occidental, la vanidad del mundo humano, de Danse Macabre y todo esto. Ok. Bien, ¿qué hace Damien Hirst?
va, compra una calavera auténtica, hace un moldaje, saca los dientes de la calavera auténtica, les pone en el moldaje y después pone diamantes más que en la corona de la reina de Inglaterra y produce esto. Lo que implica una transgresión de qué? O un pasaje del sentido metafórico al sentido propio. Es una vanidad de verdad que hay que comprar, que vale precisamente el dinero que critica la idea de vanidad. Con el uso de un... Se ve que los dientes son verdaderas. Bueno, el último, quizás lo más divertido a propósito del objeto A, me encanta el arte moderno, es una máquina para hacer qué, para hacer de la mierda. Es decir, una máquina de producir la mierda. Una máquina, nada extraordinario, ¿no? Lo que produce la máquina es la mierda. Con muy buena comida. Una mierda perfecta. Pero también es una manera de revelar el objeto A separado del cuerpo, o de interpretar el cuerpo humano dando a Descartes un toque moderno, si se puede decir. Bien. Me parece que el arte entonces viene exactamente en la misma orientación que el discurso analítico para revelar el corte producido por, hay que decirlo, por el discurso y las prácticas de la ciencia, que es una escritura que realmente ha cambiado mucho, yo lo pienso, mucho, la relación que tenemos entre organismo e imagen. Y todo el último Lacan, el Lacan Borromeo, del cual no he hablado porque no tenía tiempo, pero todo el último Lacan, con las tres dimensiones, imaginario, real y simbólico, y la posibilidad que cada una de estas dimensiones puedan funcionar a solas, va en este mismo sentido que el arte moderno. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el objeto A, pero más y más, si se puede decir, claramente destacado de los objetos comunes y de la imagen de la totalidad. Estamos más y más en una civilización de objetos A tal como son, sin el vaso. Bueno, todavía no hay vaso. Aquí he terminado.